Mariana del Rosario Ramírez tenía 26 años, trabajaba en una biblioteca escolar y era muy unida a su madre. Discreta, amable, cumplida, su mayor deseo era casarse y formar una familia honesta. El 12 de mayo de 1996 sería su boda. Pero esa mañana salió con una carpeta bajo el brazo y prometió volver en 2 horas. Nunca regresó. No hubo gritos ni señales, solo un silencio que partió a su familia. Hoy te contaremos la historia de Mariana, una mujer que desapareció sin dejar rastro. Quédate hasta el final para conocer toda la verdad. Las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza comenzaron a sonar poco antes de las 5 de la tarde. En la plaza frente al templo, los bancos estaban decorados con listones blancos y las mesas del salón parroquial ya estaban cubiertas con manteles de lino. Dentro de la casa familiar, ubicada en la esquina de la calle Mirasoles con la avenida principal, el ambiente era de urgencia. Tías y primas intentaban mantener la compostura, pero la preocupación era evidente. Nadie había visto a Mariana desde que salió esa mañana. A las 10:07, Mariana del Rosario Ramírez había salido por la puerta lateral de su casa con una expresión serena y una promesa simple. No me tardo, vuelvo antes del mediodía. Vestía un vestido azul con flores bordadas, sandalias de tacón bajo, un suéter liviano sobre los hombros y cargaba su bolso habitual y una carpeta de cuero oscura. Su madre, doña Antonia, no insistió demasiado. Mariana siempre fue una mujer reservada, de decisiones firmes y carácter tranquilo. Está nerviosa por la boda, pensó. Seguramente fue a caminar o a buscar un recuerdo especial. Pasadas las 2 de la tarde, mientras las amigas ajustaban los últimos detalles del tocado, comenzaron los susurros. Mariana aún no había regresado. Una de sus compañeras de trabajo intentó llamarla, pero su celular estaba apagado. Otra recorrió la calle buscando alguna señal. A las 3, doña Antonia dejó de fingir calma. Salió a la acera, miró en ambas direcciones, preguntó a los vecinos. Nadie la había visto, nadie sabía nada. A las 4 en punto, el padre Sebastián llegó a la casa. Lo acompañaba Joaquín Cavazos, vestido con su traje negro y un rostro que mezclaba preocupación y desconcierto. La iglesia ya estaba llena. La música de cuerdas esperaba. Pero no había novia. Nadie tenía una explicación. Doña Antonia apenas podía sostenerse en pie. A las 5 en punto, la hora exacta en que Mariana debería estar entrando por la nave central, el reloj marcaba su ausencia definitiva. Joaquín se negó a abandonar el altar. Permaneció de pie mirando la puerta, como si pudiera verla aparecer de un momento a otro. El padre Sebastián decidió esperar hasta las 7 antes de hablar con los invitados. Para entonces, muchos ya habían comenzado a irse. La iglesia, decorada con esmero, se llenó de murmullos, conjeturas y una sensación inquietante que nadie podía explicar del todo. Mariana, la bibliotecaria dulce de San Pedro del Encino, se había desvanecido sin dejar señales, sin despedidas, sin una sola palabra. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Aún queda mucho por conocer de esta historia que, durante más de una década, permaneció oculta entre silencios, documentos perdidos y secretos familiares demasiado peligrosos para ser revelados. Mientras el reloj avanzaba implacable aquella tarde, la casa de la familia Ramírez pasó de ser un espacio festivo a un lugar de angustia silenciosa. Las primas que antes reían mientras ajustaban las flores en los floreros, ahora no sabían qué hacer con las manos. Las bandejas de tamales que estaban listas en la cocina seguían intactas. El pastel de bodas, traído esa mañana de la repostería Los Encinos, seguía sobre la mesa del comedor,
cubierto con una campana de vidrio, como si el tiempo no se atreviera a tocarlo. Doña Antonia, entre lágrimas, intentaba recordar cada palabra que su hija le había dicho esa mañana. Mariana había despertado antes del amanecer, como siempre. Se preparó su café negro con pan dulce y se sentó en la mecedora del corredor mientras observaba cómo la luz dorada de la mañana se filtraba entre las ramas del jacarandá. No parecía nerviosa, pero sí distante. Su mirada se perdía en algún lugar más allá de la plaza, como si algo importante se estuviera decidiendo dentro de ella. Su madre la interrumpió para preguntarle si estaba bien, y Mariana solo respondió con una sonrisa ligera. «Hoy necesito cerrar un ciclo antes de comenzar otro». No explicó más. Doña Antonia no quiso presionar. Nunca había sido una hija rebelde. Al contrario, Mariana era de esas personas que cumplían con lo que prometían, que no dejaban cabos sueltos, que respetaban los silencios y las palabras con el mismo rigor. A las 8:30 llegaron las amigas de la biblioteca. Una de ellas, Celina, trajo un ramo de flores silvestres recogidas de su propio jardín. Otra, Julia, llevaba los zapatos blancos de tacón medio que Mariana había elegido para la ceremonia. El vestido, una reliquia familiar que había sido restaurada por una modista de confianza del barrio, colgaba desde hacía días en el armario, cubierto por un plástico transparente, esperando el gran momento. Mariana pidió a sus amigas un momento a solas en su habitación. Dijo que necesitaba hacer una llamada. Nadie sospechó nada. Poco después salió por la puerta lateral con paso firme. Celina fue la última en verla. Más tarde diría que Mariana no parecía triste, pero sí decidida. Caminó hacia la calle principal, con la carpeta en una mano y la bolsa colgada al hombro. Su sombra se fue difuminando en la distancia y nadie imaginó que sería la última vez que verían su figura cruzando aquella acera. Horas más tarde, cuando comenzaron a llamar a hospitales, estaciones de policía y vecinos, ya era demasiado tarde. Nadie sabía de ella. Su celular seguía sin respuesta. Y mientras Joaquín permanecía inmóvil en el altar, los murmullos comenzaron a circular entre los asistentes. ¿Y si se había arrepentido? ¿Y si alguien la había interceptado? Pero las verdaderas respuestas llegarían muchos años después y serían más oscuras de lo que cualquiera podría haber imaginado. Quédate con nosotros hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu forma de ver esta historia. La primera pista concreta sobre el paradero de Mariana del Rosario apareció de forma casi accidental, gracias a un testimonio que, en su momento, pareció irrelevante. Un conductor de autobús de la línea 23, que cubría la ruta entre San Pedro del Encino y la ciudad de Villa del Sol, recordó haber visto a una joven con una descripción similar abordar el vehículo poco después de las 10 de la mañana. Llevaba un vestido azul claro, un bolso marrón y una carpeta. Iba sola. Se sentó en la parte trasera del autobús, mirando por la ventana durante todo el trayecto, sin decir una sola palabra. El conductor, don Ramón Pérez, aseguró que la joven descendió en la terminal central de Villa del Sol cerca de las 11:15. Lo que llamó su atención no fue su apariencia, sino la manera en que sostenía un pequeño papel en la mano, revisándolo una y otra vez, como si buscara una dirección o recordara una cita. El dato fue registrado, pero no condujo a mucho más en ese momento. En 1996, sin cámaras de seguridad ni geolocalización, el seguimiento dependía únicamente de la memoria y la voluntad de quienes quisieran hablar. Fue otra comerciante, doña Isabel Alvarado, dueña de una florería en la calle Hidalgo, quien ofreció otro testimonio clave. Dijo que ese mismo día, alrededor del mediodía, una joven visiblemente alterada llegó a su local preguntando específicamente por flores que simbolizaran el perdón. Quería algo que hablara sin palabras,
recordó doña Isabel. Le recomendó un ramo de rosas blancas con lirios, una combinación que, según ella, representaba pureza y reconciliación. La joven aceptó la sugerencia y pagó en efectivo. Mientras envolvía el ramo, doña Isabel escuchó que la muchacha respondía a una llamada en voz baja. La conversación fue breve, pero la florería estaba vacía y el silencio permitía que cualquier palabra se colara. La joven dijo: «Sí, estoy cerca, lo tengo todo, llegaré a tiempo». Después colgó, respiró hondo y pidió indicaciones para llegar al cementerio de San Roque, ubicado al norte de la ciudad. Aquello desconcertó a la florista. No era común que una mujer vestida de manera elegante, y menos aún una novia en su propio día de bodas, comprara flores para llevar a un cementerio, pero no hizo preguntas. La joven salió con paso apurado y desapareció entre los edificios coloniales del centro. Horas más tarde, cuando la policía comenzó a reconstruir los posibles movimientos de Mariana, estos dos testimonios comenzaron a conectarse. La terminal de autobuses, la florería, la llamada. Todo apuntaba a una cita previamente acordada. Una decisión planeada, no impulsiva. Pero, ¿con quién se reuniría Mariana en un cementerio el día más importante de su vida? ¿Qué verdad estaba tan profundamente enterrada que solo podía enfrentarse entre lápidas antiguas? Las respuestas estaban cerca, pero aún tardarían años en salir a la luz. Y cuando lo hicieran, nadie en San Pedro del Encino volvería a mirar a las familias Cavazos y Ramírez de la misma forma. El cementerio de San Roque era un lugar olvidado por el tiempo. Con sus senderos de tierra y lápidas desgastadas por el sol, albergaba los restos de generaciones que construyeron la historia silenciosa de Villa del Sol. Fue allí donde el cuidador, don Hilario Campos, de 72 años, confirmó algo que estremeció a los investigadores. Sí, él recordaba a una joven que había llegado sola ese sábado 12 de mayo, cerca del mediodía. Llevaba flores blancas y una carpeta cerrada. Se acercó con educación, le preguntó si podía encontrar la tumba de Sebastián Ramírez Flores, fallecido en 1973. Don Hilario le indicó el camino. Sector D, fila 4, al fondo, junto a la reja de hierro oxidado. Observó desde lejos cómo la muchacha se arrodilló frente a la tumba. Permaneció allí durante más de 20 minutos. No habló, no lloró en voz alta. Solo inclinó la cabeza, colocó las flores y en algún momento sacó varios papeles de la carpeta que leyó detenidamente. Luego los guardó, se limpió el rostro con un pañuelo y se marchó por la salida trasera que da a un camino sin pavimentar, bordeado por árboles viejos. Los agentes no pudieron encontrar rastros tras esa salida, pero ese nombre en la lápida, Sebastián Ramírez Flores, encendió una nueva línea de investigación. Hasta entonces, la familia de Mariana nunca había mencionado a Sebastián. No aparecía en los álbumes, ni en las conversaciones familiares, ni en la genealogía que alguna vez su madre había compartido con orgullo. Al investigar los registros del cementerio y el archivo municipal, se reveló que Sebastián había sido hermano del abuelo de Mariana, un abogado que, en los años 70, había representado a obreros en demandas contra constructoras por condiciones laborales inseguras. Uno de esos casos lo había llevado a enfrentarse con la empresa Cavazos y Hermanos, la misma que durante décadas había sido símbolo de poder económico y político en la región. Sebastián murió en un accidente de carretera mientras regresaba de una reunión con testigos clave. El caso se cerró sin autopsia exhaustiva. La familia recibió una compensación poco después, y el nombre de Sebastián fue rápidamente borrado de la historia familiar. Los documentos que Mariana había consultado en las semanas previas a su desaparición lo confirmaban. Ella había encontrado copias de denuncias, notas judiciales incompletas y testimonios perdidos. Había descubierto que su familia
en algún momento, eligió callar a cambio de tierras y estabilidad económica. Su investigación la había llevado directo a un secreto que nadie quería reabrir. Ahora todo comenzaba a encajar. El destino la había puesto en el centro de un conflicto enterrado durante más de 2 décadas. Lo que nadie sabía todavía era que Mariana no solo había descubierto la verdad, también había decidido enfrentarla. Y eso, en ciertos círculos, se paga caro. ¿Ya te suscribiste al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para unirte. Aquí compartimos historias reales que merecen ser conocidas. Da clic en suscribirte y no te pierdas lo que viene, porque esto apenas comienza. Las semanas anteriores al 12 de mayo habían sido, para Mariana, un proceso silencioso de recopilación, observación y preparación. Aunque seguía cumpliendo su jornada en la Biblioteca Técnica de San Pedro del Encino con la misma puntualidad de siempre, quienes la conocían comenzaron a notar pequeños cambios. Ya no se quedaba conversando al final del turno. Había dejado de asistir a las reuniones parroquiales y durante las pausas se refugiaba en una sala cerrada, sola, rodeada de papeles antiguos. Julia, su compañera de trabajo más cercana, recordaría tiempo después que Mariana empezó a interesarse repentinamente por documentos históricos, especialmente registros notariales, listas de herencias y archivos sobre litigios laborales de los años 60 y 70. Preguntaba con insistencia sobre los procedimientos legales de esa época, sobre cómo una familia podía recuperar una propiedad mal adquirida o cómo identificar firmas falsificadas en actas antiguas. Cuando se le cuestionaba sobre el motivo, ella sonreía con amabilidad y decía que preparaba una sorpresa para Joaquín, la historia completa de su linaje como regalo de bodas. Pero detrás de esa fachada se escondía algo mucho más profundo. Mariana había enviado cartas a por lo menos 8 oficinas de registros civiles en diferentes pueblos de Oaxaca, solicitando copias de actas de nacimiento, defunción y matrimonio de personas con apellidos Ramírez y Cavazos. En una de las solicitudes, pedía específicamente acceso a archivos judiciales relacionados con una demanda colectiva ocurrida en 1972, vinculada a un derrumbe en una obra portuaria. Lo más inquietante fue lo que descubrieron días después de su desaparición, cuando doña Antonia, revisando la habitación de su hija con la esperanza de encontrar alguna pista, encontró una caja de madera escondida detrás de los libros de literatura mexicana. Dentro había 12 cartas escritas a mano, todas firmadas con iniciales, pero claramente redactadas por una misma persona. El contenido era perturbador. Decían cosas como: no sigas escarbando, no sabes lo que puedes desenterrar, y hay cosas que deben quedarse enterradas por el bien de todos. La última carta, fechada 3 días antes de su desaparición, era aún más directa. El sábado tendrás que decidir. Si lo haces, sabes a dónde ir. Pero recuerda, nada volverá a ser igual. Mariana había leído esas cartas en silencio. Nunca las mencionó a nadie. En lugar de asustarse, pareció intensificar su investigación. Y ahora era evidente que el lugar donde debía presentarse aquel sábado, con la carpeta bajo el brazo y las flores en la mano, no era un sitio cualquiera. Era el escenario final de una decisión tomada con plena conciencia. No fue un impulso. Fue el desenlace de semanas de preparación, de un compromiso con la verdad que había decidido no aplazar. Pero la verdad, cuando molesta a los poderosos, no se deja revelar tan fácilmente. Y Mariana, sin saberlo, había llegado a la línea exacta donde comienzan las consecuencias. Mientras la familia Ramírez trataba de mantenerse entera ante la ausencia de respuestas, otra tensión, más sutil pero igual de pesada, se instalaba en la casa de los Cavazos. Joaquín, el prometido de Mariana, que al principio parecía confundido y abatido,
comenzó a mostrar comportamientos extraños. Su hermano menor, Esteban, notó que en las semanas anteriores al matrimonio, Joaquín se despertaba a medianoche para hacer llamadas desde el teléfono fijo del estudio familiar. También lo escuchó discutir a puerta cerrada con su padre en al menos 2 ocasiones, aunque nunca supo el motivo. Una semana antes del casamiento, Joaquín había pasado más de 3 horas en la antigua oficina de su abuelo, ahora vacía y polvorienta, ubicada en un edificio que la familia aún mantenía en el centro de Villa del Sol. Nadie supo decir qué hacía allí. Cuando su madre preguntó, respondió que solo estaba ordenando papeles viejos por nostalgia. Pero la empleada del lugar, doña Luz María, dijo que escuchó el sonido de una caja siendo arrastrada y puertas abriéndose dentro de una habitación que, hasta donde ella sabía, llevaba años cerrada. Esa oficina había pertenecido a don Anselmo Cavazos, el patriarca de la familia y fundador de la empresa constructora. Murió en 1994, dejando tras de sí una reputación de hombre severo, exitoso y profundamente conservador. Joaquín lo había admirado desde niño y había heredado de él no solo la posición en la empresa, sino también la carga de sus silencios. Fue en esa misma oficina donde, años después, se encontraría un archivo escondido detrás de un muro falso. Pero en ese momento, en mayo de 1996, lo único que sabía Mariana era que algo no cuadraba. Durante una conversación con Celina, una de sus amigas más cercanas, confesó que había descubierto documentos que relacionaban a la familia Cavazos con el encubrimiento de un accidente mortal en una obra pública. Lo saben, todos lo saben, y llevan años fingiendo que no pasó nada, dijo. Celina no comprendió la gravedad de lo que escuchaba. Pensó que se trataba de rumores, quizás de historias viejas que Mariana había malinterpretado. Pero Mariana no estaba confundida, estaba decidida. Se lo había dicho también a Joaquín días antes, en privado. Le mostró los documentos que había conseguido, las cartas que había recibido, y le dio la oportunidad de explicarse. Él, en lugar de negarlo, le pidió que se detuviera. «Esto va a destruir a nuestras familias», suplicó. Mariana no respondió en ese momento, solo dijo: «Entonces ya no hay boda, hay verdad». Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese cruce marcaría el punto sin retorno, y que había quienes, desde las sombras, ya estaban tomando decisiones por ellos. ¿Te está pareciendo increíble esta historia? Entonces, compártela con alguien que sepa valorar la verdad. A veces, una sola persona dispuesta a hablar puede hacer temblar a todo un pueblo. No dejes que el silencio gane. Comparte este video ahora y ayúdanos a que la historia de Mariana nunca se olvide. La revelación más contundente de todo el caso no llegaría sino hasta 13 años después, cuando un grupo de albañiles que trabajaba en la remodelación del viejo edificio de la constructora Cavazos descubrió algo inesperado. Mientras demolían una pared interna para ampliar lo que sería un nuevo archivo, golpearon una sección que sonaba hueca. Tras remover cuidadosamente el revestimiento, encontraron una especie de cámara oculta de apenas 1 metro de profundidad. En su interior descansaba una caja metálica sellada con cinta de embalaje vieja y cubierta de polvo. Lo que contenía esa caja cambiaría por completo el rumbo de la historia. Dentro había carpetas con documentos firmados por don Anselmo Cavazos, el abuelo de Joaquín. Contratos, recibos, notas escritas a mano. Pero entre todos esos papeles había una confesión fechada en diciembre de 1993. Una carta extensa, escrita de puño y letra por el mismo Anselmo, donde narraba con detalle su implicación directa en el encubrimiento de un accidente fatal ocurrido en una obra portuaria en 1972. Según sus palabras, 17 trabajadores murieron debido al colapso de un andamio construido con materiales defectuosos.
La empresa había sido advertida, pero ignoró las recomendaciones por ahorrar costo. Lo más grave era que uno de los abogados que representaba a las familias afectadas era Sebastián Ramírez Flores, el tío abuelo de Mariana. Anselmo confesaba que Sebastián había reunido pruebas contundentes y se preparaba para llevar el caso ante una instancia federal. Fue entonces cuando se tomaron medidas, como él mismo escribió. El accidente automovilístico en el que Sebastián perdió la vida no fue tal, fue provocado. El silencio posterior fue comprado con dinero. En la familia Ramírez, según los papeles adjuntos, se le ofreció una suma considerable y un terreno agrícola en las afueras de San Pedro del Encino, bajo el pretexto de un acuerdo extrajudicial. La condición era clara: nunca hablar del asunto. Mariana, sin saberlo al principio, había crecido en una tierra comprada con sangre. Su investigación la había llevado directamente a la verdad que tantos habían querido enterrar. Al descubrir esa conexión, entendió por qué las cartas anónimas insistían tanto en que se detuviera. Y también comprendió por qué Joaquín, al leer los mismos documentos, no pudo sostenerle la mirada. Las autoridades, al recibir esta evidencia, comenzaron una revisión completa del caso. La confesión fue autenticada por peritos caligráficos y contrastada con fechas, firmas y declaraciones notariales. Todo cuadraba. La línea de tiempo coincidía. Mariana no estaba equivocada. Su desaparición no había sido un accidente. Había sido la consecuencia directa de acercarse demasiado a una verdad peligrosa. Y lo peor estaba aún por saberse. No solo descubrió la verdad, también la llevó consigo el día que desapareció. Lo que nadie sabía era que Mariana no murió vacía de pruebas. Murió con todo lo necesario para hundir a los culpables, y por eso la callaron. La ubicación exacta del cuerpo de Mariana del Rosario Ramírez se mantuvo oculta durante 13 largos años. No fue sino hasta que los investigadores, guiados por detalles específicos en la carta confesión de Anselmo Cavazos, llegaron a una antigua finca abandonada en la sierra de Ayutla, un paraje remoto donde el tiempo parecía haberse detenido. La propiedad, que había pertenecido a un socio silencioso de la constructora, llevaba décadas deshabitada. Solo quedaban paredes carcomidas, herramientas oxidadas y una atmósfera densa que oprimía el pecho. Los peritos del Instituto de Criminalística excavaron siguiendo las indicaciones del documento. A 2 metros bajo tierra, entre raíces secas y piedras irregulares, encontraron una bolsa plástica sellada, dentro de la cual estaban los restos óseos de una mujer joven, acompañados por una carpeta envuelta en tela. Era ella, Mariana. Conservaba aún parte de su ropa: la blusa azul con bordados, los botones de nácar aún intactos y la bolsa de cuero marrón donde, increíblemente, se hallaban los documentos originales que había recopilado. Las pruebas estaban ahí, preservadas por el aislamiento, como si incluso la tierra se hubiera negado a destruir la verdad. El informe forense fue contundente. Mariana había recibido un disparo a corta distancia en la nuca, una ejecución deliberada, sin signos de lucha, sin indicios de accidente. El crimen fue limpio, metódico, frío. Había permanecido todo ese tiempo sepultada en el olvido, mientras sus asesinos continuaban con sus vidas como si nada hubiera pasado. La carpeta contenía copias de contratos alterados, certificados de defunción duplicados, registros de pago a testigos y notas manuscritas con iniciales de figuras influyentes. Entre ellos, nombres conocidos de empresarios, notarios y hasta funcionarios públicos. Lo más impactante era una carta escrita por Mariana a su madre, con tinta azul y trazos firmes, donde pedía perdón por tener que cargar sola con el peso de la verdad. No podía quedarme callada, mamá. Lo intenté, pero cada dato que encontraba me gritaba que debía continuar,
Perdón si esto te rompe, pero no podía fingir una vida construida sobre mentiras. Te amo. El hallazgo movilizó a toda la comunidad. San Pedro del Encino despertó como de un letargo. El escándalo se expandió más allá del estado, y la historia de Mariana fue portada en diarios nacionales. El caso fue reabierto oficialmente. Joaquín Cavazos fue arrestado semanas después. Al verse acorralado por las pruebas y la confesión de su abuelo, terminó admitiendo su participación. Dijo que no fue idea suya, que solo quiso proteger a su familia, pero nunca negó que sabía lo que ocurriría si Mariana insistía. Lo que ella había logrado sola, sin abogados ni respaldo institucional, sacudió todo un sistema de pactos, corrupción y silencio. ¿Conoces a alguien que haya desaparecido sin explicación? Esta historia puede servirles. Comparte este video ahora mismo con quien necesite saber que, aunque pase el tiempo, la verdad encuentra el camino para salir a la luz. Y a veces, todo empieza con una sola persona que se atreve a preguntar. El arresto de Joaquín Cavazos Aranda marcó el inicio de una cadena de consecuencias que alcanzaría a figuras que por décadas se habían mantenido por encima de cualquier sospecha. El juicio, celebrado en la ciudad de Oaxaca en 2010, fue seguido de cerca por la prensa nacional. Joaquín, al ser confrontado con las pruebas físicas, los documentos hallados con el cuerpo de Mariana y la confesión de su abuelo, no tuvo espacio para negar su implicación. Durante su declaración ante el tribunal, describió a Mariana como una mujer valiente pero equivocada. Afirmó que su intención no era matarla, sino detenerla, hacerla recapacitar. Pero reconoció que había contactado a dos hombres, cuya identidad nunca fue totalmente revelada, para que hablaran con ella el día de la boda. Admitió que estuvo en el cementerio de San Roque esa mañana y que se reunió con Mariana a un costado del mausoleo de los Ramírez. Allí discutieron. Él le pidió que destruyera los documentos. Ella se negó. Luego le dijo que, si no denunciaba, se casaría con él. Mariana se levantó y respondió con una sola frase: la justicia no se negocia con flores ni con votos. Fue entonces cuando todo se desbordó. Según su testimonio, los dos hombres intervinieron sin que él diera una orden explícita. Mariana fue obligada a subir a un vehículo y llevada a la finca en Ayutla. Joaquín no volvió a verla. Dijo que creyó que la liberarían. Pero semanas después, cuando ya era demasiado tarde, recibió una llamada confirmándole que el problema había sido resuelto. Durante años vivió bajo la sombra del miedo, custodiando el secreto, mientras los documentos que Mariana había reunido dormían dentro de una caja escondida tras una pared falsa. La familia Ramírez, por su parte, quedó devastada. Doña Antonia nunca volvió a ser la misma. Aunque la justicia llegó, lo hizo con 13 años de retraso. Cuando los restos de su hija fueron devueltos en una pequeña urna de madera, no hubo procesión ni misa pública. Solo ella, en silencio, sentada frente a la tumba, con un ramo de heliconias rojas, las flores favoritas de Mariana. Permaneció allí más de una hora. Luego se levantó, dejó la carta de su hija junto a las flores y se marchó sin decir palabra. A raíz del caso, se iniciaron procesos civiles contra el patrimonio de la familia Cavazos. Las tierras que habían sido entregadas a la familia Ramírez en los años 70 fueron donadas, por decisión de doña Antonia, a un fondo de apoyo para familias de obreros accidentados. Varias víctimas del colapso en el puerto de Villa del Sol recibieron, por fin, una compensación digna. La historia que había sido suprimida durante décadas fue finalmente reconocida como parte de la memoria colectiva del Estado. Aquel crimen ya no podía ser escondido. Mariana, con su voz apagada, había logrado que otros volvieran a hablar. Hoy, la Biblioteca Municipal de San Pedro del Encino lleva el nombre de Mariana del Rosario Ramírez.
Una placa de bronce cuelga junto a la entrada principal. No hay retrato ni palabras grandilocuentes, solo una frase sencilla grabada con firmeza. Aquí se preserva la verdad que ella se negó a callar. Dentro del edificio, en una sala especialmente acondicionada, reposan digitalizados todos los documentos que Mariana recolectó durante su investigación. Estudiantes, periodistas y defensores de derechos laborales consultan a diario los archivos, no solo para entender un caso del pasado, sino para evitar que algo similar vuelva a repetirse. Cada 12 de mayo, en el cementerio de San Roque, se realiza una ceremonia discreta. Familiares de trabajadores fallecidos, excompañeros de Mariana y jóvenes que nunca la conocieron en vida, se reúnen junto a su tumba y la de su tío abuelo Sebastián. No hay discursos largos, solo flores, silencio y una lectura breve del último fragmento de la carta que Mariana dejó a su madre. Si alguna vez dudan de su voz, recuerden que la verdad no necesita permiso para existir. Doña Antonia acude cada año. Ya mayor, con pasos lentos pero firmes, se sienta junto a la lápida con la misma mecedora plegable que usaba en el corredor de su casa. Acaricia el borde de mármol como si tocara la frente de su hija y luego permanece quieta, escuchando cómo las hojas de los árboles se mueven con el viento. Dice que a veces le parece oír la voz de Mariana entre los susurros del campo. No es locura, afirma, es su presencia, que no se fue del todo. El caso marcó un antes y un después en la región. Las leyes laborales fueron revisadas. Los procesos de investigación de personas desaparecidas fueron mejorados y se creó un protocolo interinstitucional para evitar que crímenes como este fueran archivados sin justicia. Todo eso fue posible porque una joven bibliotecaria decidió no callar, porque no aceptó construir su vida sobre una mentira, porque creyó que la memoria, por incómoda que fuera, merecía ser conocida. Joaquín cumple su condena en un penal de seguridad media. Nunca apeló la sentencia. En su declaración final ante el juez dijo: «Ella ganó. Su silencio fue más fuerte que todo mi poder». Y así, con el paso de los años, Mariana dejó de ser un nombre perdido entre expedientes. Se convirtió en símbolo, en eco, en guía. Una historia que nos recuerda que a veces no hay héroes ni finales felices, pero sí hay dignidad. Y que la dignidad de una sola persona puede cambiar el destino de muchos. Si llegaste hasta aquí, gracias. Este canal existe para contar historias que el tiempo quiso enterrar. Si crees que esta historia merece ser escuchada por más personas, suscríbete y activa las notificaciones. Pero, sobre todo, compártela, porque hay verdades que, una vez conocidas, no deben volver al silencio.